Nacido en Ereso, Lesbos, entre los años 372 y 370 a.C., tuvo por nombre originalmente Tírtamo, mas luego le fue cambiado por su maestro Aristóteles a Teofrasto, Theos Fratio, según nos señala Diógenes Laercio, por su alocución divina. No obstante de lo atractivo de la anécdota y de la muestra de admiración por parte del maestro, se ha llegado a desestimar dicho cambio nominal, sugiriéndose que su nombre haya sido Teofrasto siempre, y no por sus habilidades, probadas por otra parte en la oratoria. En su natal Lesbos parece haber estudiado con un tal Leucipo o Alcipo, del que no se sabe más, para luego trasladarse a Atenas y afiliarse a la escuela de Platón primero y de Aristóteles después. Se sugiere también que fue parte del grupo de filósofos que reunió Hermias, tirano de Atarneo y antiguo discípulo de Platón, alrededor del año 348. Sin embargo, Teofrasto se volvió inseparable de Aristóteles al punto que lo acompañó a Macedonia y luego de regreso a Atenas en el 343-334. A la muerte del maestro alrededor del 322, se convirtió en la cabeza del Liceo, en una Atenas ya bajo el dominio de Foción, que gobernaba por mandato del triunfador Antípatro, que impuso una constitución oligarca y una guarnición macedonia. Después, bajo el gobierno de Casandro de Macedonia y su esbirro Demetrio de Falero, Teofrasto supo granjearse el beneplácito de estas autoridades, como consta en el citado Diógenes Laercio, al punto que obtuvo tierras en Ática a pesar de su carácter de meteco, restableciendo en ellas el Liceo. Después del breve interludio de ausencia de Atenas debido al gobierno democrático o de atisbos demócratas de Demetrio Poliorcete, que pidió licencia a las escuelas filosóficas para ejercer, a su regreso continuó como líder de aquella escuela hasta su muerte a los 85 años, entre los años 288 y 286 a.C. Se menciona que el número de sus estudiantes llegó a ser de 2000. Se contabilizaban 224 obras en el catálogo que ofrece Diógenes y que fueron compilados por su alumno Neleo de Skepsis. Corría la leyenda de que sus obras, junto con la biblioteca de Aristóteles, fue heredada al citado Neleo, quien la transportó a Skepsis, y a su muerte la legó a sus parientes, gente obtusa e ignorante que no supieron conservarlos adecuadamente, al punto que cuenta la citada leyenda, cuando los atálidas de Pérgamo buscaron libros con los cuales conformar su biblioteca, los escondieron bajo tierra en una especie de túnel, cita Estrabón. Estropeados y dañados por los gusanos, vendieron la obra a Apelicón de Teos, quien, bibliófilo, más que estudioso, mandó hacer copias nuevas sin suplir correctamente las lagunas causadas por gusanos, y publicó los libros con aquellos errores. A la muerte de Apelicón, el romano Sila, habiendo tomado Atenas, se apoderó de la biblioteca y la trasladó a Roma, donde el gramático y admirador de Aristóteles, Tiranión, entre otros libreros, se hicieron paulatinamente de ella, elaborándose copias sin el menor cuidado filológico. Por aquellos poco más de 2 centenares de obras y los títulos que reseña Diógenes, el término adecuado para Teofrasto es el de polígrafo, siguiendo en ello los pasos de su maestro y amigo. Para Elisa Ruiz García, la obra Teofrastea es un claro reflejo del proyecto de Aristóteles de recoger y organizar sistemáticamente los diversos campos del saber, ingente tarea que fue distribuida en parcelas de conocimiento entre los más prestigiosos intelectuales, y entre ellos Teofrasto.
Quizá fue este el primer equipo de trabajo de la historia, sugiere la citada autora, cuya cohesión estaba garantizada por la formación recibida y por los fines perseguidos, sin menoscabo de la libertad de pensamiento. Al parecer, a Teofrasto le sería encomendada la botánica. De todo ello, poco ha llegado a nosotros. 2 tratados de la citada ciencia botánica, a saber, Historia de las plantas y Sobre los orígenes de las plantas, y 190 fragmentos de diversa procedencia y desigual extensión, a más del opúsculo de los caracteres. De esta pequeña obra de la que nos ocuparemos existe la duda de si fue una sola o si su título fue este. Según consta en Diógenes Laercio, se consigna en 2 maneras: Ethikoi Characteres Alpha o Characteres Ethikoi, siendo el primero enunciado acompañado del numeral, que sugiere entonces existiera un segundo libro. La palabra carácter denota en un principio al sello o impronta de una moneda para luego definir una marca o tipo valuado. La semántica del término abarca igualmente la estampa facial o corporal que podía especificar un parentesco o una raza determinada, para finalmente señalar las características distintivas de un dialecto o de un discurso, el estilo, diríamos hoy. De tal suerte, el título aludiría, como sostiene Deagle, a tipos de comportamiento, marcas distintivas del carácter. Sobre la fecha de los caracteres habría que señalar 3 en realidad: la fecha dramática, la de composición y la publicación. Para la fecha dramática, esto es la que se representa en la obra, el año por alusiones internas sería 319 a.C., aunque podría también datarla entre los 330 y 317 a.C., por lo que no habría una fecha conclusiva, y de hecho, los datos internos mencionados, como podría ser las referencias a una democracia o a una oligarquía, impiden ser conclusivos igualmente para una fecha de composición, que no obstante es inseparable de la de publicación, y ambas relacionadas con la idea que tuvo Teofrasto al momento de escribir este opúsculo. Para James Deagle, los caracteres son un nuevo tipo de trabajo, que empero puede ya poseer antecedentes en las descripciones de los sentimientos de personajes homéricos. En la obra paródica de Semónides, el Jambo a las mujeres, o en las descripciones de Heródoto a la monarquía, de Platón al referir cómo es el soberbio, el oligarca, el demócrata o el tirano, y por supuesto a las diferencias de carácter que Aristóteles enuncia entre jóvenes y viejos. Es la filosofía aristotélica en definitiva la que dio los primeros pasos en la auscultación de los caracteres. En la obra Ética a Nicómaco se distingue y se analiza las virtudes y los vicios, entendiendo que la virtud es el punto medio entre 2 vicios, uno por deficiencia y otro por exceso, ya de emociones, ya de acciones, enumerando 13 pares de vicios con sus medios, de los que Teofrasto retomará 9 de ellos. Las personalidades de Aristóteles son meros paradigmas, por lo que no alcanza lo hecho por su discípulo en la obrita que analizamos, porque Teofrasto también indica, con términos generales y abstractos, las circunstancias o el comportamiento que se asocia a cada virtud o vicio, dotando al carácter descrito de vida y comprensión. El lesbio busca un escenario para sus personajes y un tiempo determinado que no son sino la Atenas de aquel siglo IV, esa edad del individualismo, la introspección y el concepto de filía como temas palpitantes en los medios intelectuales como el Liceo, y que solo la comedia, como vimos con la Mese, había ya perfilado y Menandro llevará a su máxima expresión. No en balde es que la historiadora Pánfila aseguraba que el comediógrafo había sido discípulo de Teofrasto.
El análisis de caracteres fue también llevado a cabo por otros peripatéticos como Licón, Aristón de Ceos y Sátiro, ellos obviamente influenciados ya por la obra que examinamos. El propósito de los caracteres es algo que todavía hoy está a discusión. En el proemio de la obra se alude a uno ético, una guía moral para el joven, e igualmente el epílogo advierte sobre la moralidad. Sin embargo, al revisarlos no se encuentra tal aserción. Nada es analizado, no hay un dibujo moral, ningún motivo es señalado. Se ha sugerido que los caracteres son extractos de esta obra de Teofrasto, pero diferente. Mas la coherencia y la unidad de estilo prueban que no son fragmentos. Mas, si lo fueran, ¿a qué habría dedicado tal obra? Quizá a un modelo de uso retórico o un tratado sobre la comedia. ¿Fue un bosquejo de una obra mayor, una ética en consonancia con los textos aristotélicos? R.C. Jebb supone que la obra fue creada por diversión y que fueron los amigos del filósofo quienes la editaron a su muerte. Ello arguía por la falta de simetría, el orden caprichoso y la multiformidad de la tradición manuscrita que él como editor reconocía. Cierto es que algunos textos se denotan incompletos y otros parecen estarlo igualmente. Sin embargo, el orden puede deberse a los caprichos de la transmisión e incluso a un intento de mostrarlo como un libro de texto. Para Pasquali serían los caracteres una serie de piezas ilustrativas para la propaganda de lecturas sobre ética. De ahí que en ocasiones haya momentos de entretenimiento y en otros de serio trabajo crítico. De ahí su estilo simple, que prevenía una entrega oral y no diseñado para la publicación, al menos por Teofrasto. Sin embargo, James Deagle no coincide con la idea de que Teofrasto hiciera mofa y actuara las partes extravagantes de su texto. No obstante, para mí no hay necesidad de teatralizarlo todo, solo algunas partes, y las dudas expresadas por Deagle bien pueden provenir de la flema británica que no comprende el talante mediterráneo de Pasquali o de Teofrasto. La española Elisa Ruiz siguió un camino diferente y enlaza el propósito de los caracteres con la obra aristotélica en general en busca de la paideia, esa función aleccionadora de la misma que se ejercía a través de la vía ética, parte integral de la filosofía que se encargaba del comportamiento humano, conjuntándose con la retórica como técnica de locución y la poética como arte de analizar los principios que regulaban el proceso de creación literaria. De ello, cito, se deduce que para conseguir una semejanza con la realidad es preciso reproducir los hechos de la vida cotidiana y el lenguaje natural que se emplea en tales circunstancias, ya que en ambos niveles, la situación y la elocución, es donde puede desencadenarse el mecanismo psíquico de la risa. El ejercicio de esta facultad procura una felicidad interior en el individuo y favorece su estado de disponibilidad hacia los demás. Es por tanto una fuente de cohesión social y por ende la filantropía en su acepción aristotélica. Fin de cita. Considera entonces la filóloga que la mera descripción de determinados comportamientos era un vehículo idóneo para, por medio de la ridiculización, provocar la risa y despertar en el individuo la eunoia, fomentando al propio tiempo la solidaridad entre los individuos. A mi juicio es una opción harto interesante, pero aceptarla totalmente no es adecuado. Hay que admitir a priori que existió ese sistema filosófico de creación en equipo que ya aludía antes y que no deja de ser una hipótesis, aun cuando resuenen los rasgos aristotélicos como también he puntualizado. Como puede apreciarse en este rápido recorrido, no hay todavía una clara razón creativa para los caracteres y ello coerciona la señalización para una época de creación o de publicación. Mas si la obra fue concebida ya como un material incidental para ilustrar sus lecturas, como sugiere Deagle, o una forma parte de un objetivo más amplio como propone Ruiz García, en ambos casos estaríamos ante un largo tiempo creativo, ya como docente, ya como investigador. No obstante, esa uniformidad de estilo que ya señalaba hace pensar que hubo un trabajo de pulido para su publicación, sea o no obra del mismo Teofrasto. Quizá inició como una obra para el manejo dentro del liceo,
o como simple diversión entre amigos intelectuales, pero pudo considerarse para su distribución a mayor escala después, sobre todo cuando los años pasaron. El bosquejo de la obra debió darse hacia finales del siglo IV, para luego ser imitado por Aristón de Ceos 100 años después y finalmente ser citado por Filodemo en el siglo I a.C., sufriendo la obra claras interpolaciones. De tal suerte, en los caracteres encontramos obvios añadidos. El proemio, el epílogo y 9 introducciones fueron anexadas tardíamente. Empero, supone Deagle, ninguna se dio después del siglo I a.C. Normalmente podemos reconocer dichas interpolaciones por el tono moralino que poseen al comienzo o al cierre del propio tipo caracterológico. Se ha especulado que debió existir un segundo libro que describía las virtudes, si bien podría especularse igualmente que pudieron existir otras descripciones de más vicios. Con todo, la integridad y el estilo teofrástico nos permiten reconocer fácilmente dichos anexos banales o simples. Ahora bien, si como vimos la obra fue diseñada alrededor del año 319, estaríamos con un Teofrasto que alcanzaba los 50 años, cuando ya el maestro Aristóteles había muerto y con él su poderosa influencia quizá restrictiva, por lo que Teofrasto se permitiría, dadas ambas condiciones, describir una serie de congéneres de distinta especie, todo bajo la lupa de un fino sentido de la observación que solo puede ser resuelto de años de atenta observación, e igualmente años de entrenamiento en la investigación. Experiencia acumulada es la herramienta principal de los caracteres y aunque fueran esbozos de estudio, son magistrales, el retrato acabado de una forma de ser. Señala Elisa Ruiz, su traductora española. Buena prueba de su lucidez e inteligencia es la vía narrativa y el tono discursivo empleados. No se trata de sesudas reflexiones o de exquisitas disquisiciones sobre la condición humana en la estricta línea de la investigación aristotélica, sino de una bocanada de humor, sano y reconfortante, sobre los defectos inherentes a nuestra calidad de seres racionales. No hay una visión ni misericordia de nuestros errores ni una actitud punitiva o moralizadora, tan solo un dibujo hecho con finos trazos e intención caricaturizante. La obra es un estudio medias res entre lo científico y lo literario, puesto que desde el punto de vista lingüístico deja mucho que desear. Brilla solo por su galanura de estilo fácil y digerible. La pieza o las piezas tienen un esquema tradicional, convencional. Una definición inicial que centra la atención en la variedad analizada. Una exposición formularia que da inicio a los rasgos característicos y un enlistado de los elementos que integran el carácter analizado, casi siempre con la consigna de representar un día en la vida del citado personaje. El hilo conductor resulta siempre el mismo, no hay concesiones para resultar atractivo, el estilo es simple, sencillo y directo. El objetivo primero parecen ser los elementos que permiten la definición personalizada con verdadera hondura psicológica, por lo que no podemos dejar de notar que son ventana a la sociedad de su tiempo tan enfrascada en el individualismo, y se proyectan aquellos personajes típicos de la comedia media y nueva, ya mencionadas. Por ello aceptamos su lenguaje simple, su evocación sencilla y su gusto no literario, puesto que remite a la cotidianidad que quiere presentar. Con todo, la técnica expositiva no es del todo ramplona. Tras las definiciones de corte escolar, el lector se encuentra ante la escena del diario vivir del personaje aludido, plena de vitalidad y verismo, donde predominan los recursos de la ficción literaria y el difícil arte de la evocación. Y todo ello con muy pocos elementos y con un espacio igualmente breve. Por lo que, como arguye la citada Ruiz García, pareciera que hay una ruptura entre el principio solemne y cientificista y el resto de deliciosa cotidianidad, por lo que el autor emplea como nexo una expresión formular estereotipada y torpe que sirve de puente y nos lleva de la escuela a las calles de Atenas para que podamos tomarle el pulso a su época. Teofrasto y el enorme éxito de sus caracteres se tradujo en la conformación de una estética nueva basada en el análisis profundo de los personajes,
en su Psicología, que se emplea hasta nuestros días, abriendo camino su opúsculo a esta modernidad literaria nuestra. Por ello podemos definir al autor como un empirista de la psicología conductista, tan cercana a su milenario trabajo.